¿Cómo puede ser que una de las familias más icónicas del mundo Marvel no haya tenido una buena película? Cada intento fue un fracaso, un reboot fallido, una promesa incumplida. Desde una película que no llegó a estrenarse hasta otra que el mismo estudio saboteó desde adentro. Hoy en el Rollo Cine te traigo un viaje por lo que muchos llaman la saga maldita de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos fueron los primeros superhéroes creados por Marvel. Antes que Spider-Man, antes que los X-Men, ellos marcaron el nacimiento del universo Marvel tal como lo conocemos. Eran una familia disfuncional, caótica, pero unida, con superpoderes que eran casi una excusa para explorar lo humano, lo emocional y lo absurdo de convivir con lo extraordinario. En papel lo tenían todo para funcionar, pero en el cine nunca lograron despegar. Películas con presupuestos bajísimos, decisiones de casting cuestionables, efectos especiales anticuados, regrabaciones forzadas, cambios de tono inexplicables y estudios que parecían no entender ni respetar el material original. Cada adaptación cargaba con el peso de la decepción y eso que tenían todo para romperla. Una dinámica familiar poderosa, poderes visuales únicos, ciencia ficción al palo, humor, drama, viajes espaciales, dimensiones paralelas, el multiverso antes de que este esté de moda y los villanos legendarios como Doctor Doom o Galactus. Pero no, siempre terminan igual. Críticas demoledoras, recaudaciones flojas, fans frustrados y una sensación amarga de, bueno, otra vez será. Vamos a repasar todos los intentos de llevarlos a la pantalla grande, desde la película perdida de 1994, las versiones comerciales de los años 2000, el reinicio oscuro y fallido del año 2015 y la nueva apuesta del MCU para este año que promete ser la definitiva. ¿Será esta vez la vencida o estamos ante otro capítulo de una saga que parece condenada al fracaso? Empecemos con el primer intento, o mejor dicho, por el intento que nunca debió ver la luz. En 1994 se rodó la primer película live action de los Cuatro Fantásticos, pero no para estrenarla. Fue una producción únicamente para que la empresa alemana Constantin Films tuviera los derechos cinematográficos del equipo. Sí, literalmente la hicieron para no perder la licencia. El director fue Ole Sazone, con un presupuesto ridículo de $1 millón, incluso para la época, y con un guión que parecía salido de un capítulo malo de los Power Rangers. Los efectos especiales eran caseros, el traje de la mole parecía una botarga de cotillón, y sin embargo la película se terminó. Hubo un tráiler, hubo afiches, incluso llegaron a preparar una campaña de prensa, pero en el último minuto Marvel y el productor ejecutivo Bernard Eichinger decidieron enterrarla. Se cancelaron las funciones, se frenó la distribución y la película fue archivada. Oficialmente nunca existió, pero como siempre, alguien filtró una copia en VHS, en convenciones y en foros de internet. Y con los años se convirtió en un objeto de culto. La gente no la ve porque sea buena, sino porque es tan mala que se vuelve fascinante. Y porque es literalmente la película que se hizo para no ser vista y que igual terminó saliendo. Hoy la puedes encontrar completa en YouTube y en Stremio, y sí, es tan desastrosa como entrañable. Después de años en el limbo, Los Cuatro Fantásticos finalmente llegaron al cine en el año 2005 de la mano de 20th Century Fox. El estudio apostó por un tono más accesible, casi familiar, y eligió al director Tim Story para llevar adelante el proyecto. Sí, el mismo que venía de dirigir comedias como Barbershop. El resultado fue una película con estética y alma de principios de los años 2000, con música de pop rock, humor ligero, peleas con efectos medio plásticos, pero con un cast muy llamativo. Ioan Gruffudd como el estirado Red Richards, Jessica Alba en su pico de popularidad como Sue Storm, Michael Chiklis, irreconocible tras el maquillaje como la mole, y un carismático Chris Evans como Johnny Storm, años antes de ser el Capitán América. La historia, bueno, básicamente un accidente espacial les da poderes, vuelven a la Tierra, aprenden a usarlos y pelean contra un Doctor Doom bastante olvidable. A pesar de todo, la película funcionó en taquilla, recaudó más de $300 millones a nivel mundial y, aunque no fue un fenómeno, sí fue suficiente para justificar su secuela. En 2007 llegan Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, y hay que decirlo, esta segunda parte arrancaba con muy buenas intenciones. El tono seguía siendo liviano, pero
había una intención de hacerla más épica. El Silver Surfer estaba bien presentado, silencioso, elegante y con un diseño digital que para la época sorprendió un montón. Además, planteaba un conflicto global, la llegada de un devorador de mundos, Galactus, que amenazaba con destruir la Tierra. El problema fue cómo resolvieron eso, porque el Galactus de los cómics es un ser colosal, una figura imponente y casi mitológica, pero en la película era una nube. Literalmente una nube que se acercaba. Eso terminó de romper lo poco que funcionaba en la película. El guión no ayudaba, las escenas de acción eran muy flojas y la dinámica entre los personajes ya no tenía novedad. Y lo peor de todo, Doctor Doom vuelve a aparecer sin desarrollo ni peso real. Como si todo se hubiera hecho rápido, sin una dirección clara. Y el resultado fue una recaudación menor, críticas peores y un final de saga que ni el público ni Fox querían recordar. Tenían onda, pero les faltaba ambición, como una serie de los 2000 estirada al cine. No lograron captar el espíritu de los cómics ni construir un universo propio, y así los Cuatro Fantásticos volvieron a quedar en pausa una vez más. Después del sabor amargo que dejaron las películas de los años 2000, Fox decidió volver a intentar, pero con una estrategia totalmente distinta. En lugar de repetir el tono liviano, apostaron por algo mucho más adulto, más serio, más oscuro, y así nació el reboot del año 2015 dirigida por Josh Trank, un director joven que venía de sorprender con Chronicle, una película de superhéroes en clave found footage. En el papel parecía una buena idea, darle un enfoque más introspectivo, más científico, casi como si fueran superhéroes del universo Nolan, pero lo que parecía promesa se convirtió en una pesadilla. Desde el inicio el proyecto estuvo lleno de conflictos. Josh Trank tuvo problemas con el estudio, con los actores, con el equipo técnico, y lo más grave, el tono de la película empezó a cambiar drásticamente mientras se rodaba. Se reescribió el guión, se recortaron escenas clave y se agregaron regrabaciones a último momento. Algunas de ellas se notan mucho, ya que hay cortes bruscos, peinados que cambian de plano a plano, personajes que desaparecen, temas que no cierran. El propio Trank publicó un tweet un día antes del estreno diciendo que tenía una versión mucho mejor que nunca íbamos a ver. Un tweet que después borró, pero ya era tarde porque mucha gente lo había leído. La película en sí era un caos. Empezaba con una introducción interesante sobre Reed y Ben de chicos, casi como un drama indie, pero a mitad de camino se convirtió en una historia de laboratorio, con ciencia forzada, agujeros de guión y un tercer acto que parece de otra película. El villano, otra vez Doctor Doom, aparece de forma abrupta y con un diseño que fue ampliamente criticado. Y el clímax es como si alguien apretara el botón de finalizar proyecto en Adobe Premiere. La crítica y el público la destrozaron. Ni el elenco, que incluía a Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell, lograron levantar la película. Así que lo que prometía ser un relanzamiento maduro terminó siendo un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando una película se rompe desde adentro. Un desastre delante y detrás de cámara, un ejemplo perfecto de cómo matar una saga con potencial. Y después de tantos intentos fallidos, de reboots sin alma y decisiones creativas rarísimas, puedo decir algo que parecía imposible. Se rompió la maldición de los Cuatro Fantásticos, porque esta nueva película del MCU no solo está bien dirigida, bien actuada y visualmente cuidada, sino que está bien construida, con respeto, con cariño y con tiempo. Acá los cuatro personajes tienen un desarrollo real. No se centra solo en Reed y Sue como en otras versiones. Cada uno tiene su arco y su momento importante dentro del equipo, y el elenco acompaña con actuaciones que realmente sorprenden. Pedro Pascal como Red Richards está impecable, sereno, inteligente, con un aire de líder que sostiene al grupo sin imponerse. Vanessa Kirby interpreta a Sue Storm con elegancia y firmeza, y su vínculo con Reed tiene una química que no veíamos hace rato en el MCU. Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm, la mole, tiene un arco emocional hermoso, centrado en la soledad, el rechazo y el deseo profundo de encontrar el amor. Es tierno, vulnerable, pero también poderoso. Y el que más me sorprendió fue Johnny Storm, interpretado por Joseph Quinn. Estábamos acostumbrados a ver a un Johnny mujeriego, agrandado, medio payaso, como el de Chris Evans en las pelis de los años 2000, pero acá le dieron algo mucho más. Johnny muestra inteligencia, compromiso y lo importante que es realmente para el equipo. No es solo el que tira chistes y prende fuego todo, es
parte del corazón del grupo y Joseph Quinn se luce un montón en este rol. La incorporación de Franklin no solo suma a la historia, le da corazón y consecuencia. Silver Surfer, interpretado por Julia Garner, le da una carga actoral impresionante, mucha más profunda que en la versión del año 2007. Y Galactus, ¿qué decirte de Galactus? Es el villano que Marvel necesitaba. Ralph Ineson en el papel, con ese bozarrón y esa presencia, de verdad te genera miedo, presión, esa sensación de cómo lo van a frenar. Y la película juega todo el tiempo con eso. Prueban planes, estrategias y nada alcanza. Y vos estás al borde del asiento pensando, por favor, que lo logren. Pero también sabes que el costo puede ser altísimo. Me gustó mucho cómo mostraron el cambio en la relación del público con los Cuatro Fantásticos. Primero los aceptan, los celebran, pero cuando llega el momento difícil, cuando tienen que decidir entre salvar al mundo o proteger algo personal, la misma gente que los aplaudía empieza a darles la espalda. Y eso agrega un peso dramático tremendo, porque no es solo acción, es identidad, es sacrificio y contradicción. También quiero destacar que se nota mucho la mano de Matt Jackman. Lo prepararon con WandaVision, donde ya había demostrado que podía manejar emociones complejas, homenajes estéticos y universos alternativos, y acá lo potenció. Dirigir una película así, con tanta expectativa encima, no fue fácil, pero Jackman entendió que esto no era solo una peli más del MCU, era una oportunidad para redimir una historia maltratada durante décadas y lo logró. Y es verdad que Thunderbolts fue un buen regreso para Marvel, pero sinceramente esta película me pareció todavía mejor. Para mí, esta es la mejor película del MCU desde Los Vengadores Endgame, y no lo digo desde el hype, lo digo porque se nota que aprendieron. Después de años sacando pelis al rolete, sin alma, solo porque querían seguir el mercado, Marvel entendió que había que frenar, pensar y volver a priorizar la calidad sobre la cantidad. Y cuando hacen eso, se nota. Además, según lo que estuve leyendo, los fans que conocen muy bien los cómics también salieron contentos del cine. Dicen que esta versión sí respeta el espíritu original de los Cuatro Fantásticos, ese mix de ciencia ficción loca, drama familiar, exploración espacial y humanidad. Que no se trata solo de pelear, se trata de lo que significa ser familia en medio del caos. Y eso la película lo entendió. Así que sí, después de todo este recorrido, yo también salté el asiento de felicidad, porque esta vez sí valió la pena esperar. Y por favor, quédense después de los créditos porque hay dos escenas postcréditos. La primera es la más importante de todas porque da un pie a lo que va a pasar en el futuro del MCU. Y la segunda es más para los fans de los Cuatro Fantásticos porque es muy nostálgica. ¿Y vos, qué opinás? ¿Crees que por fin le hicieron justicia a la primer familia de Marvel? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal El Rollo Cine para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.